This meeting is being recorded. Estimada docente María Isabel Moya Chávez, nosotros somos el grupo Clínica 1 y en esta ocasión vamos a mostrarles nuestros trabajos del área de actualización y el área psicológica. Los estudiantes que en este día van a exponer son Carla Díaz, Nancy Juárez, Fernando Villanueva, Jessica Jimena Muñoz, Fabiana Lilú, Joseph Vargas, María Alejandra Alba, Mitzi Tazo y quien le habla Carlos Kong. Iniciamos. Muy bien, buenas con todos. Iniciamos con el libro 4 titulado Intervenciones en Psicología Clínica, herramientas para la evaluación y el diagnóstico. El primer punto se trata sobre la primera entrevista clínica psicológica en servicios de salud, que básicamente menciona que este es un encuentro entre una o más personas con un psicólogo y la entrevista como tal es uno de los procedimientos más importantes en la práctica clínica porque a través de ella se pueden comprender qué es lo que sucede con el sujeto, cuál es su motivo de consulta, quizás elaborar alguna hipótesis e incluso poder ya desde ya proponer algún plan de intervención para poder abordar el caso. En cuanto a la primera entrevista específicamente, es decir, el primer encuentro, se menciona que puede ser muy útil porque sirve como una producción vincular, es decir, que a través de ella se puede promover un vínculo entre el consultante y el psicólogo, y esto va a tener una gran relevancia en todos los procesos que se van a detallar a partir del momento, como por ejemplo la concreción de objetivos a plantearse para el proceso de consulta, y esto puede ser de forma positiva o negativa. Y por último vemos la entrevista de juego, que está orientada básicamente al ámbito o al grupo etario infantil, porque menciona que esta es una técnica relevante en esta práctica y puede servir tanto como diagnóstico como para tratamientos psicológicos. Es decir, a través de una entrevista de juego, permitiéndole jugar al niño, se puede observar lo que acontece en su conducta y todo el motivo de consulta y evaluación. Y además de eso, también se puede dar un tratamiento a través del juego, puesto que a través de los niños reflejan los sentidos, sus palabras, y se facilita la comprensión de su situación. Muy bien, pasamos a la siguiente. Muchas gracias. La entrevista con adolescentes. Cuando se recibe una solicitud de atención de un adolescente, se sabe que detrás hay un núcleo familiar que sufre. Por esto, el trabajo del clínico consiste no solo en escuchar el sufrimiento del joven, sino en hacerlo también en su contexto. El análisis que hace este profesional debe integrar al joven y su familia, comprender qué le está sucediendo, cómo se presenta el adolescente, cómo lo viven los padres también y escuchar cómo se pone en juego el narcisismo herido de los progenitores al pensar que por ser padres no cometen equivocaciones. El objetivo de la entrevista conjunta adolescente más padres va mucho más allá de la obtención de datos y es esta experiencia del clínico lo que permitirá afinar la escucha, leer entre líneas también, ir más allá del discurso verbal y el clínico debe tener la capacidad para escuchar y sostener el sufrimiento del otro. Asimismo, en la consulta con adolescentes, uno de los grandes desafíos es ese trabajo con el joven y sus padres, ya que en ocasiones los conflictos entre ambas partes pueden generar resistencias que van a dificultar la continuidad del proceso. Y un modo de trabajar con estos conflictos es comprender su origen y qué mejor para esto que integrar a los adultos como parte del equipo, es decir, encuadrar con ellos un trabajo en conjunto con el fin de brindarles no solo herramientas que les permitan ayudar a su hijo, sino también esos elementos que van a favorecer la mejor comprensión de la situación de la familia en su conjunto. Le doy paso a mi compañera. Respecto a la escala de inventarios de personalidad, se sabe que el estudio de este tema de la personalidad es muy amplio, que se va desde la antigua Grecia, influenciada por los antiguos autores, como uno que lo fue Hipócrates, como el modelo de los temperamentos de los 4 perfiles que se relacionan con la personalidad. Existen diversas clasificaciones de grupos o tipos de teoría acerca de la personalidad. Caber y Sher en 2014 agrupan de perspectiva de rasgos, motivacional, modelos psicobiológicos, perspectiva psicoanalítica, teorías psicosociales, teorías del aprendizaje, teorías humanistas,
cognitivas y perspectivas de la autorregulación. Cada uno de los modelos teóricos respecto a la personalidad poseen diferentes herramientas diagnósticas para el estudio de los constructos que proponen. Asimismo, estas herramientas pueden ser de distinto tipo: entrevistas, test, cuestionarios, escalas, inventarios, etc. Entre ellos encontramos los test psicológicos, los cuales se clasifican de acuerdo a su objetivo, en el sentido que tenemos aquellos que exploran el funcionamiento intelectual, el rendimiento, el desarrollo, las aptitudes, los intereses, y los que investigan o estudian la constitución de la personalidad. Por otro lado, tenemos la forma en la que se administran. Puede ser individual, colectivos o autoadministrados. La estadística y la psicometría han permitido a los investigadores describir y analizar las observaciones y experimentos realizados, por lo que dejan una fuerte impronta en el incipiente desarrollo de los test. Las estadísticas describen un grupo de individuos a través de determinados instrumentos, como escalas de medición, de tendencia central, medidas de dispersión, curva normal y correlaciones. Bien, ahora vamos a hablar acerca del WIS-3, que esta prueba tiene como creador a quien es David Wechsler, diciendo que es una herramienta que sirve para la exploración del funcionamiento intelectual del niño, pero solamente lo comprende desde los 6 hasta los 16 años de edad. Este instrumento se puede aplicar cumple la función de manera individual y se divide en dos escalas. Una que es la escala verbal, en donde, como su mismo nombre lo dice, se evalúan lo que son las habilidades verbales del sujeto, y está compuesto por subtest de analogía, aritmética, vocabulario, comprensión y dígitos. Y como segunda escala tenemos a la escala ejecutiva, en donde se denota la ausencia del material verbal, así como el factor tiempo va a tener una suma importancia para lo que va a ser la puntuación y la valoración de las respuestas. Esta escala está compuesta por los subtest de completamiento de figuras, claves, ordenamiento de historias, construcción de cubos, composición de objetos, búsqueda de símbolos y laberintos. Siguiente. Bien, por otro lado también vamos a hablar sobre el WISE-3. Esta es una escala que ya se utiliza para medir el funcionamiento intelectual en adultos, es decir, desde los 16 hasta los 89 años de edad, y igual se aplica de manera individual, por lo cual se tienen también las mismas consideraciones que para todas las escalas de Wechsler y se siguen estrictamente las pautas del manual, tanto para su administración como para el registro de respuestas en el protocolo de registro y su posterior puntuación. Le voy a dar paso a mi siguiente compañero. Una de las técnicas más efectivas al momento de trabajar con niños y adolescentes ha sido sin duda la terapia narrativa. Ocurre que la realidad ha sobrepasado el trabajo clínico. Entre los diferentes aspectos que involucran los traumas y afectaciones, problemáticas y dificultades a un niño o adolescente son problemas económicos, sociales, culturales, violencia dentro de los hogares, entre otras. Por eso se promueve el uso de diferentes técnicas proyectivas. Entre ellas, la técnica narrativa es una que ayuda fácilmente a que niños y adolescentes demuestren sus problemáticas de una manera lúdica, interactiva, y al mismo tiempo emplee técnicas que permitan la proyección de estas y que permitan una interacción con el terapeuta en sí. Doy paso a mi compañera. En efecto, teniendo en cuenta entonces ya todo lo que es la parte psicométrica, también se debe tener en cuenta algunas consideraciones acerca de las técnicas proyectivas. Y es que básicamente la intervención clínica también se debe basar en ellos. Aquí nos dicen que en términos generales, el mecanismo de proyección sería el responsable del modo en que el sujeto se percibe a sí mismo. Y es que aquí no solamente vamos a trabajar con niños, en donde se puede a través del dibujo, pues determinar eso que ellos tal vez no puedan decir, sino también en el adulto. Pasamos a la siguiente, por favor.
Teniendo en cuenta las consideraciones, por tanto, generales sobre las técnicas proyectivas gráficas, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene esas ventajas, tales como un bajo costo, y pues y la aplicación es sumamente sencilla, teniendo en cuenta pues las hojas en blanco, el lápiz, ¿no? Para los pequeños también poder utilizar colores. Ahora sí, continúen. Ok, continuando con el Rorschach en niños. El test de Rorschach es una técnica proyectiva que consta de 10 láminas con diferentes manchas de tinta mediante la cual se pueden conocer el funcionamiento psíquico del sujeto. Es una técnica muy valiosa para la psicología clínica, particularmente cuando se va a realizar un diagnóstico psicológico, ya que es una herramienta que permite conocer el sujeto en toda la dimensión de su personalidad. Siguiente, por favor. Bueno, el autor nos presenta el caso de Liliana, de 6 años y 10 meses de edad. Fue abusada sexualmente por un vecino muy amigo de la familia. Los vecinos han denunciado también a los padres de Liliana por violencia intrafamiliar. Con relación al tipo de pensamiento, la menor se encuentra atravesando el estado operatorio a nivel cognitivo. Cuando el yo de Liliana intenta integrar los afectos, la disociación falla, permitiendo la irrupción del proceso primario, lo que provoca que se aparte de la realidad. La presencia de respuestas patológicas, formas mal vistas y populares salientes que particularmente se aprecian en las láminas de color, ponen en evidencia esas fallas en el proceso secundario. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a los vínculos, se puede inferir que existen dificultades a nivel vincular, ya que escasean los contenidos humanos. En lo que respecta a los efectos, se puede observar el conflicto con la sexualidad, particularmente en la lámina número 2, en la cual, como consecuencia de las fallas en las defensas y la irrupción del proceso primario, se aparta de la realidad. Y bueno, por último, en referencia a las identificaciones, se destaca que en sus respuestas aparecen palos que separan y que en la lámina número 8 aparecen vínculos al cuarto y al dormir. Intenta controlar la angustia frente a estos preceptos mediante amputaciones o incompletud de las localizaciones, fenómenos especiales de estupor frente a los símbolos sexuales masculinos y femeninos, o sobre elaboraciones y fabulaciones, que muchas veces la apartan de la realidad. Le doy paso a mi compañero. Bueno, en algunas técnicas de evaluación psicológicas en adolescentes, pero antes, según la Organización Mundial de la Salud, anualmente se registran 100.000 adolescentes que se suicidan en el mundo. Por cada suicidio se registran entre 10 a 20 intentos, aunque se han realizado algunos escasos estudios para reconocer su prevalencia, factores de riesgo y variables psicosociales asociadas al suicidio. Poco se ha estudiado la efectividad de la identificación y evaluación de riesgos suicidas empleando técnicas exclusivamente diseñadas para la población adolescente. Siguiente, por favor. Para prevenir el suicidio en los adolescentes podemos hacer algunas técnicas de evaluación psicológicas que nos va a permitir evaluar problemática del suicidio en adolescentes y obtener una forma concreta de información y datos para poder prevenir este desenlace en los jóvenes. Entre ellos tenemos el inventario de riesgos e ideación suicida IRIS de Hernández y Lucio de 2003, que examina condiciones de riesgo para la ideación e intención suicida, ¿no? De IRIS. Es un autoinforme que está compuesta con 50 ítems para adolescentes entre 13 y 18 años. Siguiente, por favor. Otras técnicas es la evaluación de autoinforme de comportamiento de jóvenes ISR, ¿no? De Asher y Rescorva de 2001. Es un cuestionario elaborado para evaluar la psicología de niños y adolescentes entre 11 y 18 años a partir del informe que el menor o adolescente proporciona sobre sus competencias psicosociales y problemas psicológicos. Siguiente, por favor. También tenemos el test de miradas. Este instrumento se construyó inicialmente para evaluar la teoría de la mente en adultos, pero posteriormente se desarrolló una versión con menos estímulo pensada para niños y adolescentes. El objetivo de esta prueba tiene el estudio de la capacidad de comprender los sentimientos y pensamientos de los otros a través de la lectura de las miradas. En esta prueba se observa las miradas de hombres y mujeres que aparecen en una fotografía y que expresan un sentimiento de
o pensamientos de odio, de asusto, de enojado, triste, etcétera, con 4 posibles respuestas que puedes tener expresado. Esa mirada, la administración de la prueba dura aproximadamente 15 minutos. Le doy paso a mi compañero. Bien, por último vamos a hablar de la psicoterapia psicoanalítica aplicada en la situación de grupo. Esto hay que mencionar que se le denomina psicoterapia en situación de grupo a la experiencia en la cual se van a articular 3 espacios en 3 momentos diferentes. El espacio intrapsíquico de cada uno de los sujetos, el espacio común, que es de carácter intersubjetivo, y el del grupo mismo, que va a ser de carácter transsubjetivo. Estos 3 espacios tienen lógicas propias y funcionamientos diversos, lo que se ponen en juego distintos procesos que van desde los más primitivos, es decir, procesos originarios, hasta aquellos que se suponen un trabajo del pensamiento, para los que podríamos denominar procesos secundarios. Este modelo de psicoterapia psicoanalítica en situación de grupo sienta sus bases en los postulados teóricos que realizó Caes en 1981. Sobre todo se centra en la intersubjetividad de los grupos. Siguiente diapositiva, por favor. Y para terminar, vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el trabajo con niños. Como mencionamos, también es importante describir que la psicoterapia psicoanalítica se puede trabajar en grupos aplicados a niños. Adicionalmente, vamos a poder distinguir 2 franjas etarias, es decir, 2 grupos de acuerdo a las edades, en los que vamos a encontrar hasta los 6 años y entre los 7 a los 12 años. Es importante mencionar que la regla fundamental aquí de la libre asociación y su contraparte en el grupo es importante la interdiscursividad, como la forma de múltiples escenas simultáneas y también múltiples formas de expresión, como pueden ser el juego, dibujo, entre otros, despliegues espaciales, y estos pueden dificultar la lectura a la luz de las posibles interpretaciones. Una de las cosas principales aquí es que la función principal del terapeuta es que en este escenario cree un espacio para el grupo, donde se pueda pasar de un colectivo de niños al efecto agrupamiento. Bien, eso sería todo. Gracias. Ahora Continuando. pasamos a explicar la parte psicológica, el área psicológica, donde vamos a explicar la parte de resultados de nuestro caso clínico. Bien. Tenemos como datos generales las iniciales MFP W. Ay, espérate, se me fue. Ya. El presente informe tenemos como los datos generales la paciente con las iniciales MFP VV del sexo femenino de edad 22 años, es estudiante en la Universidad Nacional de Trujillo, es diestra. Y las evaluaciones fueron el 4, el 11, el 18 y el 25 de abril, y el 2, el 9, el 16 y el 23 de mayo. Llegó por motivo de consulta. Ya. Llegó por motivo de consulta ya que se siente inestable emocionalmente, últimamente ha estado llorando todos los días, tiene pocos deseos de realizar actividades, asimismo tiene pensamientos recurrentes de temor, el hecho por quedarse sola, ya que hace un mes y una semana ha terminado una relación sentimental mayor de 3 años, la cual parecía estable y trataba de dar lo mejor de sí misma, a pesar de que notaba que su pareja le prestaba poco tiempo. Acude a consulta con el objetivo de recuperarse emocionalmente antes de iniciar el nuevo ciclo académico y poder continuar con sus prácticas preprofesionales. En las técnicas e instrumentos utilizados, tenemos también lo que es la conducta, pues se presentó mayormente de estas reuniones por la plataforma virtual Meet, portando ropa juvenil, acorde a la estación, se mostró dispuesta y cooperativa. En cuanto a su lenguaje, fue coloquial, no muestra ninguna alteración o problema. Sus pensamientos coherentes y se encuentra ubicada en persona, tiempo y espacio. Las técnicas de entrevista psicológica fueron la entrevista psicológica, entrevista semiestructurada, observación psicológica, examen mental. Y los instrumentos psicológicos, la anamnesis, el test de personalidad BIFI, escala del clima social familiar y el inventario de depresión de Beck.
Los antecedentes relevantes, pues se sabe que respecto a su madre la refiere como una de carácter difícil de manejar, suele retarse por los problemas en vez de hallar solución, y su padre muestra un carácter fuerte ante la evaluada, ya que considera que siempre ha sido muy estricto y poco flexible. Respecto a lo académico, es una alumna destacada, reconociendo en su facultad, siempre se ha mostrado predispuesta a ayudar a los demás. Pertenece a la Comisión de Salud y Bienestar Universitaria, y también se le hace muy difícil el hecho de socializar, ya que solamente suele reunirse con personas que le inspiren confianza. Y el único vínculo social que tuvo durante la pandemia fue su enamorado, ya que solía pasar mucho tiempo en la casa de él y le gustaba compartir con su familia. Después del término de la relación, constantemente solía ir a la casa de su ex enamorado para conversar y tener la oportunidad de volver a entablar la relación. A continuación, mi compañera. Muy bien, ahora pasamos a explicar la parte de resultados y empezamos con la parte de organicidad. Aquí la evaluada se muestra orientada a nivel temporal, espacial y personal, y en general muestra coherencia y concordancia en sus expresiones verbales y faciales. En conclusión, ante esta área, ella manifiesta un normal desarrollo a nivel sensoperceptivo, de memoria, un lenguaje fluido, con capacidad de insight y juicio, y un buen funcionamiento de sus funciones vitales. A nivel intelectual, ella presenta un nivel de inteligencia dentro de lo apropiado para su edad y de su grado de instrucción, y esto se ve reflejado en lo que ya se ha mencionado. En su lenguaje es fluido, coherente, y su proceso de pensamiento sigue una línea crítica, racional y analítica. Bien, ok, a continuación, con los resultados, vamos a pasar a lo que es el área de personalidad, donde vamos a observar que ella presenta una baja dominancia, por lo que prefiere mantenerse en un estado taciturno, en ocasiones poco competitivo, y con cierta tendencia a renunciar a llamar la atención de los demás. Por lo mismo, puede llegar a ser poco cooperativa, no ser muy empática, incluso con sus propias necesidades. En ocasiones vamos a poder identificar que puede ser desordenada, poco reflexiva, proyectar una imagen de sí misma libre de falseamiento, poco condicionada por la deseabilidad social, y tanto en sentido positivo como negativo. Siguiendo, la otra área que vamos a encontrar es la socioemocional, donde se va a identificar que la consultante presenta un estado de ánimo de tristeza, que suele ser constante. Esto lo vamos a ver ligado también a una actitud de apatía y abulia, dado que ha perdido el disfrute para hacer las cosas que antes le causaban placer. Por lo mismo le cuesta iniciar nuevos proyectos y a la vez está en constante estado de desánimo, por lo que existe un desinterés de relacionarse con otras personas, hay cierta ideación suicida y una falta de interés por la interacción sexual. Entonces vamos a encontrar un decaimiento del libido. Además, como habíamos mencionado, puede ser poco cooperativa a la hora de relacionarse y irritable o impulsiva con las demás personas. Por último, a nivel familiar, lo que vamos a ver que se refleja es que el usuario percibe a su familia como distante, ya que no percibe que exista apoyo entre los miembros. Por lo mismo, no se va a abrir emocionalmente ante su familia, es decir, que frente a discusiones, producto del distanciamiento emocional, podría ser que llegue a desbordar de manera impulsiva. Y dentro de su familia, ella no ha alcanzado el grado de independencia o de autonomía que se esperaría, por lo que se le va a dificultar tomar decisiones y hay cierta dificultad para socializar dentro del círculo familiar. Por último, si bien cumple con sus responsabilidades dentro del hogar, suele romper con las reglas y acuerdos familiares en ciertas ocasiones. Bien, pasa a mi siguiente compañera. Ok, en el diagnóstico presuntivo tenemos que la usuaria de 22 años con una capacidad intelectual superior al término medio observa que percibe a su familia distante, no siente el apoyo de ellos, no expresa sus emociones, presenta impulsividad ante problemas familiares, se evidencia que no puede tomar decisiones por sí misma, no es autosuficiente. Así también la evaluada presenta carecer de vigor y dinamismo. Además, es taciturna, poco competitiva. También evidencia ser ansiosa y no sabe manejar situaciones estresantes, no presenta control sobre sus impulsos y es impaciente ante situaciones difíciles. Así también se evidencia en ella una leve perturbación del estado de ánimo. Es por eso que hemos tenido en cuenta el rasgo del trastorno depresivo mayor con un
único episodio leve. Y así también la evaluada se muestra desinteresada en sus actividades cotidianas y en relacionarse con los demás. Debe pasar mi compañero. En cuanto a las conclusiones, la evaluada presenta rasgos del trastorno depresivo mayor y rasgos del trastorno de personalidad por dependencia. También se presenta orientada en tiempo, espacio y persona. Asimismo, presenta un nivel de inteligencia dentro de lo apropiado para su edad y grado de instrucción. Presenta un estado de ánimo de tristeza y desinterés por relacionarse con otras personas. Además, esta se muestra como una persona con baja dominancia, taciturna, poco competitiva y con tendencia a renunciar a llamar la atención de los demás, pudiendo llegar a ser poco cooperativa y empática. Y la evaluada también presenta pobre apoyo por parte de su familia, se muestra emocionalmente distante con ellos y actúa de manera impulsiva ante los problemas familiares. Doy paso a mi compañero. Muy bien, en cuanto a recomendaciones, se recomienda seguir y tener en cuenta el plan de tratamiento individualizado para obtener los recursos necesarios y así poder afrontar y dar por finalizado el proceso de duelo por ruptura amorosa. Entonces ahora vamos a pasar a explicar brevemente el plan de tratamiento propuesto. Bien, como sesión número 1 para el plan de tratamiento vamos a aplicar lo que es el cuestionario, el cual va a estar conformado por las preguntas que vemos ahí y tenemos como objetivo lo que es reestructurar las atribuciones disfuncionales ante la responsabilidad de la pérdida. En la sesión número 2 vamos a realizar lo que es la programación de actividades, la cual consiste en planificar tareas diarias que posibiliten el aumento de refuerzos y controlen los estímulos predecibles e inadecuados para el paciente, en donde se busca incentivar justamente al evaluado para la realización de actividades y evitar la inmovilidad y la desmotivación. Así también vamos a realizar lo que es la historización, en donde el paciente cuenta la paciente cuenta sus relaciones de pareja más significativas y que generan la activación emocional al momento de poder ella contar el relato. Se tiene como objetivo lo que es facilitar la expresión emocional y verificar en su historia de aprendizaje los elementos que impiden el mantenimiento del vínculo. Voy a dar pase a mi siguiente compañero. En la sesión número 3, lo que planteamos es la descripción de los hechos, acompañado de dar tareas al paciente, así como en la sesión número 4 se plantea todo un trabajo de agenda y con este realizar una tarea terapéutica de ensayo al paciente. Pasamos a la sesión número 5, doy paso a mi compañero. Ya, en la sesión número 5 es la reestructuración cognitiva, ¿no? Es una técnica en el cual el paciente, con la guía del terapeuta, identifica y cuestiona los pensamientos desadaptativos y los sustituye por otros más adecuados. El objetivo es realiza una lista con una columna con cogniciones poco adecuadas que se dieron durante la realización de una actividad programada y contrastarla con respuestas razonables. También tenemos el registro de pensamientos inadecuados. Esta técnica, pues, consiste en identificar mediante el autorregistro distorsiones cognitivas con el paciente que tiene durante la realización de actividades. El objetivo es hacer un autorregistro de una actividad que conlleve a las distorsiones cognitivas para analizar las situaciones, sentimientos y conductas del paciente. También tenemos el role player, ¿no? Que es interpretar roles en una simulación, permitiendo al paciente observar desde una perspectiva diferente su situación y comprenderla de una manera más realista. Y es adaptar una situación que experimenta el paciente que está relacionado con su problema con el fin que adopte una perspectiva parcial y identifica las condiciones contraproducentes. Le doy paso a mi compañero. Y bien, teniendo en cuenta entonces la sesión 7 y 8, en eso hay que tener en cuenta entonces las técnicas de retribución, estas técnicas también de reestructuración cognitiva y la asignación de tareas graduadas, dado que esto se da a través de todo el proceso y se finaliza pues con una ejecución y con el cuestionario de vía de fortalezas personales